Buenas a todos otra vez. Hoy estamos en una nueva sesión donde vamos a analizar el concepto del Estado moderno. Los objetivos de esta sesión son analizar el concepto de Estado, ver de qué elementos se compone y esquematizar la clasificación de los estados. Vamos a ver, en primer lugar, cómo hay diferentes ópticas o prismas desde la que abordar el concepto de Estado, en función de las cuales podemos hacer diferentes clasificaciones. Se puede clasificar el Estado, o dar un concepto de Estado, mejor dicho, desde una óptica o prisma jurídico, político, filosófico, histórico, sociológico e incluso antropológico. El profesor Estanislao de Coska Fernández dice que la génesis del fenómeno estatal no se puede fechar con precisión, puesto que se trata de un proceso evolutivo. Entonces, podemos decir que es a finales de la Edad Media cuando se hicieron esfuerzos de unión administrativo-territorial que pondría fin a los feudos característicos de esta época medieval histórica, dando paso a la aparición del denominado Estado moderno. El nacimiento del Estado moderno comprendería el periodo que abarca desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII. El Estado, como entidad jurídico-política, surge bajo procesos de modernización que se producen en el continente europeo en los siglos XV y XVI. Esto es lo que se denomina Estado moderno, que suele coincidir históricamente con el concepto de Estado absolutista, de los monarcas absolutos. Recordemos aquella máxima de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El profesor André Oriu, en su Manual de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, da una definición de Estado que a mí me gusta bastante, que lo define como una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Podemos decir que los elementos del Estado son tres: la población, el territorio y el poder político. La población sería el elemento humano del Estado, el territorio el espacio físico y el poder político sería una forma de organización colectiva para lograr sus fines. O sea, los elementos del Estado, que nos quede muy claro, son tres: población, territorio y poder político. La clasificación de las formas de Estado pues puede ser analizada desde diferentes vertientes. Según los grados de descentralización, centralización con base territorial existente en un Estado, podríamos hablar de estados unitarios, de estados federales, de estados regionales, de estados confederales. Según la forma de gobierno, podríamos hablar de democracia versus estados totalitarios o de monarquía versus república. Y por último, desde los derechos del individuo y de la regulación del orden económico, podemos hablar de estados como el Estado social, que veremos en otra sesión, del Estado liberal, que veremos a continuación, y de estados totalitarios que bien pueden ser comunistas, fascistas o nazis. Hemos dado una pincelada antes de que el Estado moderno coincide con los estados absolutistas. Luego hay un paso que es el del Estado liberal, que es el que llega hasta nuestros días, cuando el Estado se convierte en el Estado social y democrático de derecho, que veremos en otra sesión. El Estado liberal se basa en una serie de principios, cuales son el imperio de la ley, el justnaturalismo, que es el reconocimiento de derechos fundamentales inherentes al ser humano, es un Estado, o propugna, mejor dicho, un Estado mínimo reducido a la mínima expresión, no interventor, y el Estado liberal, bueno, pues responde fundamentalmente a los intereses burgueses. Es la representación política del nuevo sistema capitalista. Y las características de este Estado liberal son que es un Estado de derecho. El concepto de Estado social y democrático no aparece aquí, lo veremos posteriormente. Es un Estado representativo, parlamentario, con un sufragio no universal,
sino restringido o censitario fundamentalmente en función de las rentas, importante, las mujeres no podían votar, puede ser un Estado monárquico, puede ser un Estado republicano, y que tiene fundamentalmente una óptica o prisma de concepción mercantilista de la vida económica. Vamos a finalizar, pero voy a hacer un resumen muy rápido de lo que hemos visto en esta sesión, en el que hemos visto cómo el concepto de Estado no es único, sino que hay diferentes ópticas o prismas desde el que abordarlo. Hemos dado una cita que a mí me gusta mucho, hay 1000 definiciones del Estado, pero por ejemplo a mí me gusta particularmente la del profesor Estanislao de Cosca Fernández, que dice, aquí no define lo que es el Estado, sino que define cuándo se produce y dice que la génesis del fenómeno estatal no se puede fichar con precisión, puesto que el Estado es un proceso evolutivo. Ya os comento que hay muchas citas, hay muchas reflexiones acerca del concepto del Estado, pero a mí la verdad que me ha gustado mucho. Hemos analizado los orígenes del Estado, hemos visto una definición de Estado dada por el profesor André Oriu, hemos visto los elementos del Estado, que recordemos son 3, población, territorio, poder político. Hemos visto que el Estado moderno coincide con el Estado absolutista y que la siguiente deriva es el Estado liberal, que responde a los intereses burgueses, y ya el siguiente paso sería el Estado social y democrático de derecho, que es el que conocemos en España en nuestros días fundamentalmente a partir del año 78. Con esto vamos a cerrar esta sesión. Nos vemos en la siguiente.